Erich Hartmann fue un piloto de cazas alemán durante la Segunda Guerra Mundial, sobresaliendo entre todos los pilotos que lucharon durante toda la guerra y considerado también como el mejor piloto de caza de la historia. Fue una auténtica pesadilla para los soviéticos, que lo llegaron a apodar como el Diablo Negro. Combatió durante toda la contienda en el frente oriental, consiguiendo 352 derribos de aparatos enemigos en 1404 misiones de combate. A lo largo de su carrera, Erich Hartmann nunca fue derribado por el fuego enemigo, aunque se vio obligado a estrellar su aparato contra el suelo 14 veces, debido a fallos mecánicos o a los daños recibidos por partes de los aviones que acababa de derribar. La historia de Erich Hartmann se conoció poco tiempo después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Nació en Weissach, Württemberg, Alemania, el 19 de abril de 1922. Erich Hartmann pasó los primeros años de su vida en China, donde su padre Alfred Hartmann, que era un respetado médico, que había servido como oficial médico en la Gran Guerra, había emigrado para huir de la depresión económica que azotó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Vivió allí hasta que la familia regresó a Alemania en 1928 a causa de la Guerra Civil China. Fue su propia madre, una de las primeras mujeres piloto de la historia, la que le enseñó a volar en su niñez. Cuando en 1933 el Führer llegó al poder en Alemania, las clases de vuelo fueron la última moda y Hartmann pasó a formar parte de una de estas escuelas con la edad de 15 años. En 1936 aprendió a pilotear planeadores, aviones sin motor y en 1940, a los 18 años, se enlistó en la Luftwaffe. De pequeño tamaño, Erich parecía más joven que su edad, lo que le valió el apodo de Bubi. Cuando Alemania invadió Polonia, iniciándose así la Segunda Guerra Mundial, Erich Hartmann contaba solo 17 años. Al año siguiente, fue el afortunado destinatario de un completo entrenamiento como piloto de caza de la Luftwaffe, que empezó el 15 de octubre de 1940, cuando se unió al 10º Regimiento de Entrenamiento Militar de la Luftwaffe, en Neukölln, cerca de Königsberg, en Prusia Oriental. Al terminar su entrenamiento avanzado, Hartmann fue asignado en octubre de 1942 a la Handelsschwader 52, que se convirtió en la unidad de combate aéreo más exitosa de la historia. En esta unidad, Hartmann tuvo el beneficio de volar con muchos de los ases más importantes de la guerra. Realizó su primera misión de combate el 14 de octubre. La misión fue un desastre para Hartmann. Ignorando las órdenes de su jefe, atacó una formación soviética y al fallar sus disparos, se encontró rodeado de enemigos, teniendo que escapar ocultándose entre las nubes. Finalmente, su avión se quedó sin gasolina y se vio obligado a hacer un aterrizaje forzoso. Su primera victoria aérea la consiguió el 5 de noviembre de 1942 al derribar un Sturmovik soviético. Durante el resto de 1942 solo logró contabilizar una victoria más. Hartmann fue asignado a la 7ª compañía de la Handelsschwader 52 para servir como escolta de Walter Krupinski, quien se convirtió en su mentor y amigo. Krupinski, quien le dio el apodo de Bubi, también le enseñó a tener paciencia y esperar hasta que estuviese a corta distancia del enemigo antes de abrir fuego. A pesar de que la batalla de Kursk en 1943 fue una derrota aplastante para Alemania, su participación en ella constituyó un capítulo importante en su carrera. En 45 días, efectuó 112 misiones y aumentó su récord oficial de 17 a 88 victorias. Los mejores días para el joven as fueron el 7 de julio y el 7 de agosto cuando, en 4 misiones diarias, llegó a derribar 7 aviones soviéticos cada día. Durante el mes de octubre, Hartmann logró 33 victorias más, totalizando 148 victorias, por eso fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por el propio líder alemán. En rápida sucesión, Hartmann recibiría la condecoración siguiente, las espadas para la Cruz de Caballero, el 4 de julio de 1944, por haber alcanzado los 239 derribos. El 17 de agosto de 1944 alcanzó su victoria 274, lo que lo convirtió en el as más exitoso de la guerra, pasando el número que Gerhard Barkhorn llevaba hasta ese momento. Erich Hartmann sobrepasó la marca de 300 victorias el 24 de agosto de 1944 al derribar 11 aviones en 2 misiones. Por orden de Hermann Göring, se puso una prohibición de vuelo para Hartmann, pues Göring temía las repercusiones en la moral soviética y alemana si Hartmann era derribado en combate. Posteriormente, esta prohibición fue cancelada gracias a los esfuerzos de él mismo. Por sobrepasar las 300 victorias, fue condecorado con los diamantes para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, nuevamente por el Führer en persona, en el Wolfschanze. Solo 27 soldados recibieron los diamantes durante toda la guerra.
Hartmann fue llamado para presentarse en Berlín por el general de cazas Adolf Galland, que había dado la orden de que Hartmann fuese transferido al escuadrón de expertos que se estaba formando para volar el avión de reacción Messerschmitt Me-262. Hartmann le pidió a Galland que no lo trasladase, pues quería permanecer con su unidad. Galland, que siempre apreció el apoyo mutuo entre pilotos y la lealtad a unidades, canceló la orden de transferencia y la prohibición de vuelo para Hartmann, dándole además un descanso en Bad Wiessee. Ahí, el 10 de septiembre de 1944. De regreso al Handelsschwader 52, ahora bajo el mando de Hermann Graf, otro de los muy escasos poseedores de la Cruz de Caballero con diamantes. Erich Hartmann se anotaría nuevos derribos, pese al repliegue incesante de las fuerzas alemanas. En la última semana de la guerra, Hartmann fue ascendido a mayor y logró su último derribo, el 8 de mayo de 1945, precisamente el último día de la guerra, en Europa. Un Yak-7 soviético, su víctima 352. Hartmann, siguiendo la sugerencia de Hermann Graf, ignoraría las órdenes de volar hacia el frente occidental para evitar su captura por los soviéticos. Con Graf, intentaría otra maniobra con igual dirección. Huir hacia el oeste, pero en un convoy que llevaría a todo el personal de tierra y sus familias. El intento tuvo éxito y el convoy se rindió ante las avanzadas acorazadas del ejército norteamericano. El 24 de mayo de 1945, el ejército de los Estados Unidos entregó a Hartmann a los soviéticos, siguiendo los acuerdos de la Conferencia de Yalta, que especificaba que los soldados alemanes que pelearon contra los soviéticos tenían que rendirse a ellos. Si Hartmann se hubiera unido a la unidad JV-44, este acuerdo no se hubiera aplicado a él, pues la unidad JV-44 luchó exclusivamente contra los aliados occidentales. Los soviéticos trataron de convencer a Hartmann de que colaborara y que espiara a otros oficiales que estaban prisioneros con él. Al rehusarse, recibió malos tratos y fue puesto en confinamiento solitario. Fue interrogado repetidas veces acerca de sus conocimientos del Messerschmitt Me-262, incluso amenazando la vida de su esposa. También hubo intentos sutiles de convertirlo al comunismo y ofertas de un puesto en la Fuerza Aérea de Alemania Oriental. Al no poder convertir a Hartmann en un colaborador, los soviéticos optaron por acusarlo de crímenes de guerra. Se le acusó de ejecutar a 780 civiles en el pueblo de Bryansk, atacar una fábrica de pan y de destruir 352 costosos aviones del pueblo soviético. Hartmann se rehusó a aceptar ninguna culpa y fue condenado a 25 años de trabajos forzados. Se rehusó a trabajar, por lo que fue puesto en confinamiento solitario. Varios prisioneros se rebelaron y lo liberaron, pero una vez sofocada la rebelión, pasó 5 meses más en solitario. Después de 10 años y medio de cautiverio, en gulags rusos, fue liberado finalmente en 1955, cuando el gobierno de Alemania Occidental y la Unión Soviética alcanzaron un acuerdo de intercambio comercial que incluía cláusulas para la liberación de los últimos prisioneros de guerra alemanes en la Unión Soviética. Erich Hartmann se alistó a la Luftwaffe de la Bundeswehr de Alemania Occidental, donde se le dio el mando de la primera unidad de aviones de reacción de la postguerra. Trabajó como instructor de vuelo antes de unirse a un equipo de vuelos acrobáticos liderado por Adolf Galland. Después de una enfermedad, abandonó el equipo y se dedicó nuevamente a la instrucción de vuelo. Erich Hartmann, máximo as de la aviación de la historia, murió el 20 de septiembre de 1993 a la edad de 71 años. En 1997, el gobierno de Rusia, sucesor legal de la Unión Soviética, exoneró a Hartmann de todos los cargos contra él, admitiendo que su condena había sido ilegal.